Este video es para mostrar cuáles son las formas que tenemos para cuantificar el error que cometemos al realizar una medición. Como primera medida, vamos a ver que dentro de las mediciones nosotros podemos tener mediciones realizadas en forma directa o en forma indirecta, ¿sí? Recuerden que las mediciones realizadas de forma directa son aquellas en las que ponemos en contacto directo al instrumento con el que queremos determinar el valor de la magnitud que queremos medir y el objeto sobre el cual queremos medir, ¿sí? Entonces hay un contacto directo y por lo tanto medimos directamente ese valor. En cambio, aquellas mediciones indirectas son en las que no es posible o no existe un instrumento, porque no existe un instrumento, porque necesitamos hacer algún tipo de cálculo que hace complicado poner en contacto ese directo entre el objeto y el instrumento. Por lo tanto, recurrimos generalmente a ecuaciones matemáticas que realizan una estimación o una determinación del valor de una magnitud a partir de otras, ¿sí? Que sí fueron medidas previamente por objeto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas dos grandes divisiones, comenzamos a ver que, por ejemplo, para las mediciones directas, lo vimos en videos anteriores, en clases anteriores, que esas mediciones directas las podemos realizar de dos maneras, básicamente. Midiendo una única vez el objeto, ¿sí? Única vez el objeto, o sea, ponemos y determinamos el valor del objeto una única vez, o realizando varias mediciones sobre el mismo objeto, ¿sí? Entonces, a partir de ver cómo realizamos esa medición directa, es que vamos a obtener el valor del error asociado a esa medición. En el caso de la medición que se realiza una única vez, el error absoluto de esa medición va a estar dado directamente por la apreciación del instrumento que utilizamos, ¿sí? Entonces, si yo realizo una única medición, siempre mi error absoluto va a estar dado por la apreciación del instrumento con que yo realizo esa medición. En cambio, cuando se realizan varias mediciones sobre un mismo objeto, el error absoluto está dado por lo que denominamos la franja de incerteza que se obtenía como, ¿se acuerdan? La raíz cuadrada de la diferencia entre el valor verdadero y cada una de las mediciones de al cuadrado sobre n por n menos 1. Esa franja de incerteza es la que me va a determinar, en el caso de varias mediciones, cuál es el error absoluto asociado a esa medición. Y recuerden también, por las dudas, vamos recordando que el valor verdadero, en este caso, el valor verdadero de esa magnitud X, va a estar dado por el promedio de todas las mediciones, ¿sí? Y acá el valor verdadero de esta magnitud X va a estar dado simplemente por el resultado o el valor determinado en la medición, valor determinado por el instrumento, ¿sí? Determinado por el instrumento, ¿sí? Entonces, en ambos casos, vamos a expresar el resultado, independientemente del método de medición, el resultado de esa medición va a estar dado va a estar expresado de la siguiente forma. Ese resultado, independientemente de si es una medición directa o indirecta, siempre el resultado lo vamos a expresar con el valor verdadero de la medición más menos el error absoluto asociado a esa medición y expresado con el valor de la unidad. ¿Estamos? Entonces, para repasar, mediciones directas, única vez,
la apreciación del instrumento es el error absoluto y el valor verdadero es el valor que yo medí con ese instrumento. Varias mediciones sobre el mismo objeto, franja de incerteza va a ser el error absoluto de esa medición y el valor verdadero va a ser el promedio. ¿Estamos? Entonces, las mediciones directas se termina así la historia, es relativamente sencillo y ya lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Cuál es el problema de las mediciones indirectas? Que yo estoy realizando algún tipo de cálculo o determinación de un valor de una magnitud en base a alguna ecuación matemática. Entonces, previamente, en muchos casos, realicé una medición directa de una determinada magnitud que, de acuerdo a alguna ecuación matemática, voy a transformarlas, o en base a esa relación matemática, voy a obtener el valor de una nueva magnitud física que va a ser, y yo quiero saber cuál es el error que estoy cometiendo al determinar el valor de esa nueva magnitud a partir de esa ecuación matemática, ¿sí? Entonces, ahí hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, se considera que aquellos números enteros, el error absoluto de esos números enteros es cero. Entonces, si hay algún factor multiplicando a la ecuación que yo voy a utilizar, el número ese tiene un error igual a cero. De la misma forma, se podría considerar, teniendo en cuenta que si algunos números, como por ejemplo el número pi, podríamos considerar que tiene un error cero, si en el cálculo utilizamos al menos 7 a 8 cifras decimales de ese valor, ¿sí? Sea el número pi, el número e, valores que nosotros superen esas 7 u 8 cifras, permitirá para las mediciones normales que vamos a encontrar en la agronomía, se considera que esos valores o los errores de esos números son ceros. Bien. Entonces, en esas mediciones indirectas, yo puedo, el valor de la magnitud que quiero determinar a partir de esas mediciones indirectas, la puedo obtener a partir de distintas operaciones matemáticas. Nosotros vamos a trabajar con algunas operaciones que son sencillas, con la suma, el producto, el cociente, la potencia, la radicación, raíz. ¿Sí? Esta suma es, hablando en forma genérica, puede ser adición o sustracción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos el error absoluto de una suma? O sea, cuando yo determino una nueva magnitud a partir de sumar dos magnitudes. Primero que nada, ya sea suma o sustracción, suma o resta, nosotros vamos a realizar esa operación utilizando la misma magnitud, ¿sí? O sea, yo voy a sumar longitud con longitud, no puedo sumar longitud y tiempo porque tienen distintas unidades y son distintas cosas, ¿sí? Entonces, la teoría de propagación de errores dice que el error absoluto de esa suma va a estar dado por la suma de los errores absolutos de cada uno de los valores individuales, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo tengo n sumandos, yo voy a ir sumando los errores absolutos de cada uno de los resultados parciales. Para que se entienda, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la longitud L1 que medí con una determinada regla y me dio que tiene 2 metros, con un error absoluto de 0,1, que sería la apreciación del instrumento. Y hice otra longitud, porque no me daba el largo de la cinta métrica, y lo medí en 2 veces, y tenía otra cinta métrica que midió
1,5 y supongamos que esta nueva cinta métrica tenía una apreciación de 0,05 metros, ¿sí? Y yo quiero determinar el largo total de ese objeto que medí en dos tramos, ¿sí? Entonces, el largo total va a estar dado por lo que ustedes saben hacer hasta ahora, o sea, el resultado va a ser de esa suma, va a ser de L1 más L2, ¿sí? Entonces, ese largo total va a ser 2 metros más 1,5 metros, ¿sí? O sea que el largo, el resultado va a ser 3,5 metros. ¿Estamos? O sea, ese sería el resultado de la suma. Esto es lo que mide. Ahora yo quiero saber ese resultado, esos 3,5 metros, con qué error lo obtuve, ¿sí? Como es una suma, voy a recurrir a la teoría de propagación de errores y ya sé que el resultado de esa suma va a ser la suma de los errores absolutos de cada uno de los componentes. ¿Cómo es esto? Simplemente el error absoluto de la longitud suma va a ser igual al error absoluto de L1 más el error absoluto de L2. ¿Estamos? Entonces, el error absoluto de la longitud va a estar dado por 0,1 metros más 0,05 metros. ¿Sí? Ahí sacamos que el error absoluto de la longitud va a ser de 0,15 metros. Bien, fíjense que de la misma forma, si yo hubiera, en lugar de haber hecho una suma, hubiera hecho una resta, los errores absolutos siempre se suman, ¿sí? Nunca en una operación de propagación de errores, como el nombre lo indica, o sea, de una medición indirecta, voy a obtener un error menor al realizar algún cálculo. Siempre el error se va a ir acrecentando a medida que realizo mayor cantidad de operaciones matemáticas. En definitiva, si yo tengo que expresar en forma correcta este resultado, de vuelta, el valor verdadero lo voy a considerar como la suma que obtuve y al error va a ser el error absoluto de ese cálculo que determiné. ¿Sí? De esta forma, y acá expresado en metro porque es una longitud. Fíjense, entonces, el valor de L va a estar dado por los 3,5 metros más menos el error absoluto que es 0,15 metros. Si ustedes recuerdan, en algún momento dijimos que el error absoluto, o el error que se escribía cuando expresábamos correctamente el resultado, debería tener un único o una única cifra diferente de 0, excepto cuando la segunda cifra es un 5. ¿Sí? Fíjense que de esta forma está bien expresado el resultado, pero yo debería agregar, como acá hay dos cifras después de la coma, acá en el resultado debería agregarle un 0 para que allí sí esté bien expresado el resultado. La otra forma de expresar, y que estaría bien en este caso solamente porque aquí hay un 5 después de la primera cifra diferente de 0, es expresarlo de esta forma. Voy a redondear ese 5 para arriba. Entonces, mi error va a ser 0,2. ¿Sí? Fíjense que acá tengo una cifra y una cifra, está todo bien. O otro podría decirme, no, pero a mí me parece que tendríamos que redondear este 5 hacia abajo. Entonces, la otra forma de expresar este resultado sería menos 0,1 metro. ¿Estamos? Entonces son las tres formas que se puede expresar este resultado teniendo en cuenta que nosotros tenemos un 5 como segundo valor diferente de 0 en mi expresión del error. Bien.
Esto es cuando se realiza una suma, como dijimos, la suma siempre voy a realizarla sobre una misma magnitud, por lo tanto lo único que hago es sumar los errores absolutos. Ahora bien, si la determinación de esa magnitud es a partir de que utilicé una ecuación donde hay un producto o un cociente, producto o cociente, el error absoluto no puede ser una forma de determinación directa, no se puede determinar a partir de la suma o resta de los errores absolutos de cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque yo en un producto o un cociente voy a relacionar, no necesariamente, pero generalmente, diferentes magnitudes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, densidad. La densidad de una sustancia está dada por la masa que ocupa esa sustancia en un volumen determinado. Fíjense que acá yo estoy definiendo a la densidad de una nueva magnitud física a partir de el cociente entre dos magnitudes, masa y volumen. Entonces, el error absoluto no me sirve para poder determinar cuál va a ser el error absoluto de la densidad. El error absoluto de la masa dividido el error absoluto del volumen no me sirve como determinar el error absoluto de la densidad. Pero sí el error relativo. Entonces, siempre que exista producto o cociente, el error relativo de ese producto o cociente, vamos a ponerle error relativo del producto cociente, va a estar dado por la suma de los errores relativos de cada uno de los componentes de la ecuación que conforman ese producto cociente. ¿Sí? Entonces, para determinar el error relativo, ya sea del producto del cociente, tengo que sumar los errores relativos de cada uno de los componentes que surgen de la ecuación matemática. Vamos al ejemplo de esa densidad. Supongamos que medimos de alguna forma la masa que nos dio 5 kilogramos, con una apreciación del instrumento de medición de 0,1 kilogramos, y que determinamos el volumen en forma directa, supongamos, y me dio que ese volumen era de 5 metros cúbicos, ¿sí? Esos 5 kilogramos estaban en 5 metros cúbicos. Y quiero determinar la densidad de esa sustancia, ¿sí? Y la densidad, por definición, es simplemente masa sobre volumen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, tengo que determinar el valor de la densidad, que es relativamente sencillo, que es lo que hace normalmente. Voy a poner 5 kilogramos. Bueno, acá vamos a ponerlo de forma correcta. 5 kilogramos sobre 5 metros cúbicos. Entonces, la densidad de esta sustancia es de 1 kilogramo por metro cúbico. Es pongamos un caso. ¿Sí? Este es el resultado de la operación. Esto es la nueva magnitud que yo determino. ¿Sí? Ahora, quiero saber con qué error determiné el valor de esta densidad a partir de dos mediciones directas de otras magnitudes. ¿Cómo se hace? Y se recurre a los errores relativos. Entonces, yo voy a poner que el error relativo de la densidad va a estar dado por la suma del error relativo de la masa más el error relativo del volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino el error relativo de la masa? Y simplemente el error relativo de la masa va a ser el error absoluto de la masa sobre el valor de la masa. ¿Sí? Error absoluto sobre masa. Y el error relativo del volumen va a ser el error absoluto del volumen sobre el propio volumen. ¿Sí? Definición de error relativo. ¿Sí? Y esto va a ser igual al error relativo de la densidad. Entonces, el error relativo de la densidad va a ser igual a
0,1 kilogramos sobre 5 kilogramos más 0,1 metro cúbico sobre 5 metros cúbicos. ¿Sí? Por lo tanto, el error relativo de esas dos, fíjense que aquí simplemente estoy aplicando la definición de error relativo. Entonces, el error relativo de la densidad va a estar dado por 0,02, que es el resultado de este cociente. Fíjense que acá las unidades desaparecen, por lo tanto el error relativo siempre va a ser adimensional. Entonces el error relativo de la densidad va a ser de 0,04 puntos. Ahora bien, habíamos dicho que en toda medición, para expresar correctamente el resultado, nosotros podíamos el valor verdadero más menos el error absoluto. Pero lo que yo determiné aquí de la densidad es el error relativo. ¿Sí? Entonces, debo convertir ese error relativo en error absoluto, ¿sí? De la densidad. ¿Cómo se hace eso? Simplemente aplicando la definición de error relativo. O sea, yo sé que el error relativo es el error absoluto sobre el valor verdadero, ¿sí? En este caso, el error relativo de la densidad es igual a ¿qué? Al error absoluto de la densidad dividido el valor de la densidad, ¿sí? Voy a borrar un poquitito acá para seguir. Entonces, ese error relativo de la densidad, yo debería sacar lo que estoy tratando de determinar, el error absoluto de la densidad, que va a ser el error relativo de la densidad por el valor de la densidad propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, el error relativo de la densidad va a ser igual al error relativo 0,04 por el valor de la densidad que determiné, que es 1 kilogramo por metro cúbico. Fíjense que entonces el error absoluto de la densidad es de 0,04 kilogramos por metro cúbico. Fíjense que otra forma de ver que el error absoluto siempre tiene la misma unidad que la magnitud a la cual hace referencia. Entonces, resumiendo, voy a tener que la densidad de mi sustancia, voy a tratar de escribir con algún que sirva, la densidad de mi sustancia va a estar dada por el valor que yo determiné, 1, ya le voy a agregar dos ceros acá, más menos 0,04 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces expreso el resultado obtenido a partir de la ecuación y el error absoluto de esa sustancia. ¿Estamos? Bueno, entonces esta es la forma que se determina cuando hay, en este caso, un cociente. Si existiese un producto, el procedimiento es exactamente el mismo, lo único que en lugar de hacer un cociente, en el resultado voy a hacer un producto. Pero siempre voy a sumar los errores relativos. ¿Estamos? Bien. En el caso de la potencia, que es la otra forma, otra operación matemática que no podemos llegar a realizar, el resultado es simplemente, o sea, si yo tengo una potencia, voy a determinar que el error relativo de esa potencia va a ser igual al error relativo de la base por el exponente o la potencia propiamente dicha. Por ejemplo, si yo tengo que determiné un valor de potencia R, que es el resultado de una base elevado a la n potencia, ¿sí? De vuelta, el error relativo
de ese resultado va a estar dado por el error relativo de la base por el exponente de esa potencia, ¿sí? Y acuérdense que el error relativo de la base va a ser igual a ¿qué? Al valor de la base, o sea, el error absoluto de la base sobre el valor de la base, ¿sí? Eso multiplicado por la potencia. Y esto es el error relativo de ese resultado. Y de vuelta, para obtener, como después de más menos va escrito el error absoluto, lo que yo tengo que convertir es este error relativo en error absoluto, de igual forma que lo hicimos en el ejemplo anterior. Y en el caso de la raíz, la radicación, lo que se hace es dividir, en lugar de multiplicar, lo que hacemos es que el error relativo de esa radicación va a estar dado por el error relativo de la base también, dividido el índice del radical, ¿sí? Entonces fíjense que acá nosotros hacemos el producto y en la radicación se hace el cociente. Y la metodología de cálculo posterior o matemática es exactamente la misma. Muy bien, espero que este video les haya servido. Cualquier consulta, clase de consulta. Muchas gracias.